Tiene experiencia laboral de Keiko Fujimori, así que tomen en cuenta. Son ya las 9:40, 9 ya con 40. En Alerta Noticias, el bloque económico. Con el reconocido economista Juan Tábara Valladares. Muy bien, estamos ya con Juan Tábara. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Radio La Familia. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo de Radio La Familia? Gracias por este espacio del bloque económico en Radio La Familia, Jorge. Bueno, hoy día vamos a comentar lo que está pasando a nivel externo, Jorge. En Chile, por ejemplo, el pueblo chileno le ha dado la espalda prácticamente a la derecha que ha venido imponiéndose durante muchos años. El establecerse ya el camino a una nueva asamblea constituyente para cambiar la constitución que estableció Pinochet ha sido formulada prácticamente ayer con la oposición o el cambio que estaría dando Chile en cuanto se refiere a políticas económicas futuras. En el caso chileno, los chilenos se han, digamos, los independientes son los que han mostrado una fuerte preferencia en el país sureño. En el caso de Colombia también la derecha está dando prácticamente ahora con todos los problemas sociales que se han generado, el pueblo colombiano le está diciendo no también a la derecha porque el problema es muy fuerte, la crisis social, la crisis económica, la crisis de inclusión es alarmante realmente en Colombia. En el caso de Venezuela, Perú ha sido relacionado ahora con estas elecciones que tenemos a puertas. A Castillo se lo relaciona con Venezuela por el acercamiento probablemente que en alguna oportunidad hubo de Cerrón con Maduro y que eso está relacionando la gente a que Perú se podría convertir en una Venezuela y como vemos esa grosera manipulación de los medios para poner y de la derecha que no quiere dejar el poder, ese poder que ha aniquilado prácticamente a la población y ha arrinconado a la población peruana para que en estándares de salud, educación, nos encontremos tal y como estamos, una educación paupérrima, una salud que no tiene capacidad para poder albergar a toda la cantidad de pacientes, no solamente COVID, Jorge, sino pacientes que no son COVID, que están atravesando por gravísimos problemas porque este gobierno y los anteriores en realidad no han hecho nada para favorecer la salud. Pero revisemos por qué Venezuela en realidad se encuentra en una situación complicadísima, Jorge. Se lo quiere a Perú asociar, sobre todo a Castillo asociar, que nosotros nos convertiríamos en una Venezuela. Sin embargo, lo que no se le dice a Perú, lo que no se le comenta a los peruanos es que Venezuela pasa por una crisis consecuencia de que Venezuela es o fue uno de los grandes exportadores de petróleo y que al caerse el petróleo, recuerden amigos que el petróleo como materia prima para generar combustible ha caído, los precios internacionales cayeron a partir del 2014, 2015, que habían subido más o menos a $125 el barril de petróleo. Posiblemente, posteriormente el barril de petróleo cayó a $30 y más o menos ahora nos encontramos que el barril de petróleo se encuentra entre 35 a $40 y esto es consecuencia de que como combustible fósil a nivel del mundo ya el petróleo se está dejando de lado para irse a alinearse con combustibles menos contaminantes para que el uso de combustibles fósiles no siga deteriorando el medio ambiente y sobre todo porque Jorge, por ejemplo, en Estados Unidos se está apuntando mucho por el tratamiento del esquisto, que es un mineral
que con él se genera gas y petróleo, y eso hace que, por ejemplo, se haya dejado de lado el petróleo como tal, como combustible fósil, sobre todo porque el esquisto es un producto sustituto del petróleo que a nivel internacional se vende a precios más altos. Esto habría ocasionado, digamos que en el caso del petróleo se vaya dejando de lado como combustible fósil. En Perú, lamentablemente, mucha gente desconoce de por qué y cómo es que Venezuela ha llegado al nivel de hiperinflación en el que se encuentra, con una población que solamente tiene ingresos promedio de $10 mensuales. Entonces eso realmente, con esa cantidad de dinero, lamentablemente nadie vive. Lo que no se le dice a los peruanos es justamente eso, Jorge. Ujú. Sí, pues, bastante cierto también lo que dijo Nando Guerra García, ¿no? Sobre el sueldo mínimo, que era algo así como que suficiente, bastante dinero, ¿no? ¿Eso fue un desliz o qué le pasó a Nando Guerra García, uno de los principales asesores de Keiko Fujimori? Sí, pues lamentablemente hay mucha gente que cree, bueno, como hay gente que gana pues 15.000, 30.000 soles, ellos dicen, no se fijan en realidad que el sueldo mínimo en Perú es un sueldo muy, muy pobre realmente, ¿no? Con 950 soles que hay que tienen como sueldo mínimo, en realidad nadie vive con ese sueldo, ¿no? Entonces aquí yo creo que hay que apuntar a políticas de Estado que lleven a un cambio real para que para que la población siga avanzando. Lo otro que hay que tomar en cuenta, Jorge, que ya Castillo acaba de anunciar su plan de gobierno Perú al Bicentenario sin corrupción. Aquí, haciendo una revisión rápida y somera, creo que está definiendo los puntales de sus primeros 100 días de gobierno, que aunque no lo quieran admitir, no lo quieran aceptar, a pesar de que las encuestadoras, fíjate la manipulación, Jorge, de las encuestadoras, que en un momento determinado le dieron a Castillo 41 puntos a favor, luego lo subieron solamente 3 puntos y a Fujimori la acercaron prácticamente con 10 puntos de diferencia solamente. Sin embargo, en la semana que ha pasado a Fujimori la han acercado a 30 puntos, mientras que a Castillo lo pusieron a 36 puntos. De pronto por ahí aparecieron algunas encuestas que le daban a Fujimori 34 puntos con una diferencia mínima más o menos de unos 2 a 3 puntos, ¿no? Sin embargo, parece que ya esto ya no lo pueden tapar, Jorge, porque fíjate, hoy día ya en una entrevista que le han hecho a uno de los directores de estas agencias a estas empresas encuestadoras, ya ha puesto que Castillo tiene 51%, ¿no? Entonces, yo creo que ese 51% es incluso un poco más todavía, y le están dando a Fujimori algo de 48 puntos. Pero fíjense, aquí realmente, repito nuevamente, es una gran manipulación para asustar a la gente, para decirle vota por Fujimori, ¿no? Entonces, poco a poco, en realidad estas encuestas se van a ir cayendo, porque si revisamos, por ejemplo, el meeting que realizó Castillo el día sábado en La Victoria, que prácticamente, Jorge, como una premonición. Castillo en La Victoria y Fujimori en el penal. Fíjate cómo o sea, parece que cayó redondita Fujimori en esa invitación en la que ella fue, y Castillo se fue a La Victoria, ¿no? O sea, mira, una premonición, y me parece que una movida muy bien, que a veces puede causar hilaridad, pero realmente eso sería una premonición de lo que ocurriría a futuro, porque definitivamente Fujimori no ganaría las elecciones luego de esta segunda vuelta electoral, Jorge. Y se podría decir el abrazo de despedida entre Kenji y Keiko, porque Keiko ingresaría pues al penal, y la lágrima de ver a un hermano, que la hermana, bueno, está nuevamente regresando a las celdas, ¿no? Entonces, eso
Ya, en realidad bastante pena, pero lastimosamente todo esto, al parecer, como lo dije, al momento de enterarme de lo de Kenji, no vaya a ser que esto sea armado, porque a mí también me lo dijeron, no vaya a ser que Kenji sea un buen alumno, ya lo lleve en la sangre lo del padre. Recuerda usted lo del padre que estuvo con cáncer y todo el asunto, y después ahora ya no se escucha nada de eso, ¿no? Ahora Kenji estuvo con COVID y rápidamente se recuperó, el pobre que estaba muy mal, fue hasta a las afueras del penal a darle el abrazo, el beso a la hermana, o sea, en esas condiciones. Y la verdad, para lo que, como se demostró que Kenji estuvo mal en una clínica, no es para que esté como está en estos momentos, ¿no? Pero bueno, hay milagros, de repente que uno no logra entender. Pero retomando, Juan, el tema económico, en este plan, Pedro Castillo menciona el asunto del gas para todos, dice, ¿no? Y explica que el gas de camisea, que provee de energía barata a los hogares y sustituye a los balones de GLP, está en el Cusco, pero en ninguna de las regiones del sur o el centro tiene gasoductos de conexión domiciliaria. Por eso relanzará, dice, la construcción del gasoducto sur peruano. Claro, esa es la propuesta en el caso del gas, porque recuerda, Jorge, que el gas sale del Cusco y lamentablemente en el Cusco, fíjate cómo esa disparidad solamente para beneficiar a determinados sectores, ¿no? Si estás en el Cusco, ¿cómo es que no puede el Cusco y la región del Cusco tener gas? ¿Cómo es que no puede los domicilios no pueden tener gas? Es algo absurdo realmente, ¿no? Entonces, aquí lo que se tiene que hacer, y justamente leyendo rápida y someramente el plan de gobierno para los 100 días, en realidad está apuntando justamente a llevar el gas, porque fíjate, Jorge, que si tú tienes gas en tu casa, aquí por ejemplo en La Molina donde yo vivo, acá nosotros no nos consideran, por ejemplo, dignos de tener gas, porque dicen que nosotros no debemos tener gas, ¿no? No, se supone que dice la gente tiene dinero, pero acá, Jorge, en La Molina un balón de gas convencional cuesta 49 soles. Y fíjate que un balón, ¿cómo se llama? Un tanqueado, un uso de gas domiciliario, ¿no? Ese que viene de camisea cuesta más o menos 19, 16 soles, pero no llega ni siquiera a 20 soles usándolo de manera intensiva. Fíjate la relación del costo-beneficio que generaría no solamente para los domicilios, Jorge, sino que la matriz energética, ya llevándolo al punto de vista industrial, al campo empresarial, si se modifica la matriz energética, ¿cómo se abaratarían los costos, Jorge, para quienes tienen una industria, tienen una empresa, tienen una micro, pequeña, mediana empresa, incluso la gran empresa que ahora solamente es la que usa estos sistemas a gas, ¿no? Entonces, fíjate cómo se lograría mejorar en cuanto se refiere a costos para que puedas competir en mejores condiciones. Creo que el tema de llevar el gas a nivel masivo ayudaría muchísimo como una política de Estado para crecer, para modificar, para reindustrializar, para intensificar la industria que Perú no tiene, ¿no? En el caso, por ejemplo, sí. De que llegue Pedro a la presidencia lo cumpla, ¿no? Juan, del otro lado, sobre Keiko Fujimori, usted recordará, y los oyentes también, fuimos bastante crítica a Keiko Fujimori sobre la propuesta de los bonos asistenciales durante la primera vuelta, ¿no? Pero ya Keiko ha cambiado de idea y ahora propone entregar el llamado bono oxígeno de 10.000 soles a cada familia que haya perdido algún integrante a causa de la COVID-19. El tema es aquí, y de otros más hablo, ¿no? De pensión 65 y todo el asunto. Aquí, y también sobre el canon minero, o sea, repartirlo el 40% del canon entre la población. O sea, este giro sí hay que entregarle a Keiko y a Pedro no. Lo que pasa, Jorge, que fíjate, Fujimori ha venido presionando a Castillo, queriendo tal vez arrinconarlo para decirle: Pedro, no te corras, Pedro esto, Pedro lo otro, para que entre a un debate en el que lamentablemente el debate ya está
está establecido por el Jurado Nacional de Elecciones son 2. Y en ese sentido, por ejemplo, ha venido también proponiéndole que presente un equipo técnico y ha venido prácticamente diciéndole que no tiene ningún programa. Sin embargo, al parecer quien no tiene programa definido todavía es el equipo de Fujimori, y la gente que ha presentado, los técnicos que ha presentado son gente reciclada, Jorge. Es gente que ya estuvo en otros gobiernos, y es gente que ha seguido y va a seguir la receta de Washington, la receta del Fondo Monetario Internacional, la receta de este modelo neoliberal que no ha funcionado y que está separando prácticamente, o que separó de la actividad de reguladora al Estado. Fujimori se está queriendo acercar al medio para hacernos conocer o hacerse, digamos, una centro derecha, cuando eso no es así, porque si ella establece que va a mantener la misma constitución en donde se privilegia este modelo neoliberal, va a ser lo mismo de lo mismo, Jorge. Entonces aquí lo que estamos viendo es que en realidad Fujimori no tiene realmente un plan de gobierno adecuado como para mover las estructuras del país, porque, Jorge, el problema del país no es coyuntural, el problema del país es estructural. Hay que hacer cambios estructurales como los que está proponiendo, por ejemplo, Castillo, que justo regresando lo de Venezuela, si nosotros somos exportadores netos de materias primas, nosotros estamos en función a los vaivenes de los precios internacionales de los minerales, Jorge. Así como se ha caído el petróleo, el valor del barril de petróleo que Venezuela exporta en grandes cantidades, cuando se caen los precios internacionales de las materias primas, igual nosotros nos afectamos. Hay que ir, sí. Tenemos que ir terminando ya. Perfecto, entonces hay que ir a un cambio total, a un cambio que podría parecer a muchas personas radical, pero necesariamente hay que ir a ese cambio. En el caso de Castillo, el cambio de la salud ayuda, o sea, muchísimo para prevenir antes de poder estar con el COVID. Bien, amigos, espero que esto les ayude a ustedes a tomar mejores decisiones ahora que se acerca la segunda vuelta electoral. Y para quienes son amantes de los carros, nos pueden ubicar en carrosok.com, y si quieren tener alguna asesoría gratuita en el 998 24 39 23. Pausa y volvemos.